Muy bien, seguimos en DEF TV, en este programa para conmemorar los 10 años desde los atentados a las Torres Gemelas, repasar lo que pasó en esta década y mirar también de cara hacia el futuro, ¿no? Vamos a ver ahora el segundo informe que preparamos. Los grandes hitos de la historia marcan el fin de una era y el comienzo de otra. Algo sucede que modifica para siempre el devenir de los hechos. El 11 de septiembre de 2001 fue exactamente eso. Algo ocurrió y el mundo ya no fue el mismo. This is an NBC News special report. Here is Tom Brokaw. September 11th, the year 2001, a day unlike any other in the long course of American history, a terrorist act of war against this country. La gran potencia fue atacada en su propio suelo y ya no podría recuperar su tranquilidad. Los extranjeros sufrieron los cambios de una nueva legislación. 19 terroristas que entraron con visas legales al país mostraron las falencias de un sistema. 8 días después de los ataques, el Congreso sancionaba la ley antiterrorista y luego la ley patriota, una controversial medida que amplió los poderes del gobierno para investigar a ciudadanos e inmigrantes. Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, extendió desde Francia parte de la ley antiterrorista conocida como Ley Patriota. La promulgación de la medida se produjo inmediatamente después de que el Senado norteamericano extendió por 5 años su plazo de vigencia. La ley aprobada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 autoriza las escuchas telefónicas sin necesidad de autorización judicial, entre otras facultades que vulneran la privacidad y los derechos civiles. Esto con el argumento de combatir al terrorismo. De tener una oficina que se ocupaba de temas migratorios dentro del Departamento de Justicia, se creó el gigante Departamento de Seguridad Nacional, que coordina 22 agencias, entre ellas 6 sobre inmigración, con una fuerza laboral de 230.000 personas y un presupuesto anual de más de $50.000 millones. In an ever-changing world, America's security is our #1 priority, and it can be priority 1 for you in an exciting career with U.S. Immigration and Customs Enforcement, or ICE. ICE is the largest investigative arm of the Department of Homeland Security. Let him take it, let him take it. Our mission is to protect national security and uphold public safety by targeting the people, money, and materials of terrorist and criminal organizations that threaten national security. El pánico se extendió por el mundo occidental y nuevos atentados no pudieron ser prevenidos. La supuesta reivindicación terrorista solo logró que la intolerancia cerrara aún más las fronteras a lo desconocido. De un día para otro, la comunidad musulmana se hizo visible y se introdujeron legislaciones muy severas contra los inmigrantes y se demonizó al Islam. The airline told us that we can't fly their airline. That basically what they're saying to us is that they wouldn't book us on any flight, even though the FBI agent went to the counter and recommended to them that we're completely safe. Their company or corporate policy basically is to not allow them. The FBI agents actually cleared our names and they went on our behalf and spoke to the airline and said there is no suspicious activity here. They are clear. Please let them get on a flight so they can go on their vacation, and they still refused. There is a climate of fear that is present. People are just afraid and they're looking for suspicious activity. Salma Shilbaya has worn her hijab, a symbol of modesty in Islam. Not once, she says, has anyone ever discriminated against her appearance until this school year, when she says her communications professor made a comment about her headscarf. She turns back to me and looks at my scarf, and I kind of had it back, maybe a little further back, and so you could see my bun. This is my hair. And she, points to it, and she said, "What is that, a bomb?" El 11 de septiembre provocó una nueva conciencia.
el mundo comprendió que el terrorismo global potencialmente afecta a cada país del globo y no solo a los Estados Unidos y sus aliados. Under the new screening protocol, security officials hope to identify and stop would-be terrorists, even if their names do not appear on a watch list or the no-fly list. The U.S. ordered mandatory extra screening and pat-downs for all travelers from 14 mostly Muslim nations with known terrorist ties, including Yemen, Nigeria, and Pakistan. Los cambios provocados por el 11 de septiembre todavía hoy son perceptibles. Y en cualquier aeropuerto se puede palpar lo que en psicología se conoce como el estrés postraumático. Después de sufrir una tragedia, saberse vulnerable y temer que pueda volver a suceder. Y lo dijo el propio Bin Laden, ¿no? Aparte de sus objetivos era poder arrastrar a la gran potencia hacia suelo musulmán para llevar a cabo allí una batalla sangrienta. Y lamentablemente, bueno, tenemos que decir que ese objetivo se cumplió. Si tenemos que pararnos en la otra parte del globo y tratar de comprender a estos terroristas y a sus objetivos, ¿qué cosas dirían que lograron conseguir ese 11 de septiembre y qué cosas no? Yo te lo pongo al revés. ¿Qué ha conseguido Estados Unidos con esos terroristas? Digamos, los países árabes y musulmanes siguen pensando que el rol de Estados Unidos está mal. Aún con la figura de Barack Obama, que uno podía decir, bueno, Bush era el que encarnaba, si querés, la guerra contra el terror. Es más, hace poco vi una encuesta donde la mayoría todavía piensa que esos ataques no fueron llevados a cabo por musulmanes. Exactamente. Digamos, eso no cambió. Lo que sí cambió desde la presidencia de Estados Unidos, creo que Barack Obama es mucho más commander-in-chief o comandante en jefe, un hombre dedicado con la mira puesta a lo que sea esta guerra contra el terror, de lo que uno podría haber pensado porque era demócrata y no tan republicano como podía, digamos, el estereotipo de Bush. Él, si nos fijamos, tiene como jefe de la CIA a David Petraeus, el general que, digamos, con más honores en la guerra contra el terror en Afganistán e Irak. Y tiene a su vez en el Ministerio de Defensa a un ex CIA como León Panetta. Todos dicen que Barack Obama tiene una cabeza muy puesta en inteligencia. Él tiene, digamos, una actualización diaria a la mañana, él decide, y él es el que decidió minuto a minuto cómo tenía que ser el objetivo o digamos, el operativo contra Bin Laden y ahora contra el segundo, ¿no? Así es. A ver, ¿y Estados Unidos qué es lo que cambió o no, digamos, de los objetivos que logró? Yo creo que efectivamente, y sobre todo al principio, Estados Unidos logró que el odio musulmán sea más grande todavía contra los Estados Unidos. Y después lo que logró es una pérdida de confianza de la mayoría de sus aliados también. Es decir, Estados Unidos bajó en su nivel de credibilidad de los aliados. No digo, los aliados que normalmente vamos, te respetamos, la invasión a Irak terminó como diciendo, pará, o sea, no te da para hacer todo, no hay pruebas y nos mentiste. O sea, las escenas en su momento mostrando pruebas que son falsas. Entonces yo creo que Estados Unidos perdió credibilidad, que nuevamente se está viendo ahora cuando lanza medidas internacionales, qué sé yo. Muchas de las respuestas de Estados Unidos son criticadas por sus propios aliados. Es decir, y también con las consecuencias que tuvo en la sociedad civil, ¿no? Los actos terroristas que se llevaron a cabo en su propio suelo, como decíamos en el bloque anterior, ¿no? Que también hizo que mucha gente, muchos españoles, muchos ingleses, que ya de por sí, estaban en contra de estar aliados a los Estados Unidos en esta guerra, se opusieran todavía más, ¿no? Ah, absolutamente. Mirá lo que fue, digamos, el caso de Libia, que es, poniendo un caso actual, demuestra cómo está esto que dice Tomás de Estados Unidos. Para hacer las acciones, la invasión a Libia, Estados Unidos no tuvo el aval del Congreso ni del pueblo norteamericano como tuvo anteriormente. Claro. Tuvo que pedir la ayuda, sí o sí, de Gran Bretaña y de Francia. Eso te está demostrando también que ese liderazgo de Estados Unidos, sobre todo en la parte bélica y en el Tratado del Atlántico Norte con la OTAN, está mucho más... Sí, ha perdido, a ver, digo, perdiste legitimidad. Claro, totalmente. Que toda la que tenía. Y eso tenés que empezar a recuperarla con gestos, entonces,
cada vez que quieras hacer algo ahora necesitas mucho más el consenso, necesitas acompañar, porque tenés que volver a recuperar tu credibilidad. Pero en la cotidianeidad también se ha visto que Estados Unidos ha perdido. Cuando uno está viendo el liderazgo político de Estados Unidos, Obama es un gran referente. Tiene la peor crisis económica desde la crisis del 30. Tiene que resolverla. Pero Estados Unidos ha perdido identidad y liderazgo en el mundo. Y eso se está notando. Entonces, ¿ahora con qué estás viendo? Que las reuniones del G20, del 8, el rol de Estados Unidos sigue siendo muy importante, pero ya todo el mundo también habla con China, hablas con India, hablas con... O sea, empezás a hablar con todos y Estados Unidos, ese rol, para mí, de acá en los próximos años, va a ir justamente no recuperándolo, lo va a ir perdiendo cada vez más. El discurso de Obama el jueves, cuando pide, digamos, la ley laboral, él dice dos cosas. Terminemos con este circo. Se dirige a la clase política, pero dice, Estados Unidos tiene que volver a ser la primera potencia. Claro. Tiene que volver a ser. O sea, que ya ni ellos se consideran potencia. Claro. Y pensemos también, ¿no? Hasta qué punto también toda esta guerra lo distrajo, por ejemplo, de un gigante que iba creciendo a sus espaldas, como China, ¿no? Absolutamente, digamos, a ver... Pero es bueno porque en realidad, esto es parte de los mitos. Es decir, no, pero muchos norteamericanos invierten en China. Norteamérica perdió el tren de China. Las inversiones en China norteamericanas son nada. O sea, las más fuertes son japonesas, coreanas, taiwanesas y europeas. Es decir, el supermercado que está entrando fuerte, sin hacer marca, digo, pero no es Walmart, es Carrefour. Las empresas automotrices que están ahí, no es General Motors, si bien están ahora, es BMW, es Audi, es Volkswagen, o sea, y los franceses. Es decir, ¿y hasta qué punto también China ayudó, ¿no?, a financiar este pero gasto aparte porque exorbitante? Estados Unidos estaba, desde el 2001, concentrado en otra cosa. Claro. Y el mundo, por fuera de los Estados Unidos, siguió teniendo su propia vida. Entonces, perdió influencia en China, perdió influencia en India, los dos países que tienen 2.500 millones de habitantes y crecen al 9% anual. Perdió influencia en Brasil. Entonces, Estados Unidos, por esta pelea, durante 9-10 años, generó una burbuja interna y fue perdiendo su contacto con los principales, digamos, los nuevos países que están generando el mundo. Y esto es interesante. No obstante, agrego, sigue siendo, digamos, el foco desde donde se irradia el mundo. Sigue teniendo el presupuesto, la mitad del presupuesto global en defensa es Estados Unidos. Que no esté mirando a China mientras China empieza a crecer o ahora está detenida, lo saben los economistas, pero así todos miran a Estados Unidos. Antes era como una amenaza de fuerza, ahora es una amenaza porque está tambaleando a ver qué hace Estados Unidos, claro, y de ahí se tiene que acoplar el mundo. ¿No? Tomás, ¿y qué pasó con el mundo financiero? ¿Cómo se financiaron estos terroristas antes del 11 de septiembre y a partir de allí? ¿Cuáles fueron las medidas que se tomaron? ¿Cómo las evaluás vos también en su eficiencia? Mira, ¿no? Primero, obviamente ha crecido muchísimo el tema del lavado de dinero. Lo que ha habido el desarrollo en estos últimos años ha crecido muchísimo. O sea, ese sentido ha sido bueno. Es decir, cada vez necesita más información y blanquear plata ha costado mucho más en el mundo. Y eso es muy bueno en general porque aparte te evita ciertas burbujas. Claro. Yo quiero decirles algo. Toda la planificación se estima para secuestrar los 4 aviones, costó $500.000. Nada más. Eso, por ninguna restricción, eso se resuelve muy fácil, digamos, de plata. A Estados Unidos le costó 3,3 trillones toda esta represalia. Es decir, por cada dólar que invirtió Bin Laden para esto, Estados Unidos gastó 7 millones de dólares. Entonces, la relación en realidad fue muy eficiente. El ataque terrorista es pocos recursos, son bajos. Ha sido bueno para el terrorismo internacional. Estados Unidos, de hecho, hay muchas charlas de esto. Vos sabés que el principal financiador del IRA era... Libia. Del IRA, del ejército republicano irlandés, era básicamente las colectas en Estados Unidos. Y nadie miraba mucho qué pasaba con ese dinero. Hoy ya no se podría hacer. O sea, hoy los financiamientos aún de los que me gustan no se puede hacer. Si lo tuviéramos que poner en términos más mundanos, ¿nos revisan igual a la hora de subir un avión que a la hora de manejar las cuentas? ¿Hay una compatibilidad ahí? Yo te diría que siempre pero sí, te están empezando a revisar las cuentas cada vez más, sí, definitivamente. Porque aparte también a los países les sirve todo esto por las cuestiones fiscales propias. Es decir, usando esta excusa también, vos lo que te permite es también llevar un mayor control fiscal. Y eso ayuda de ambas partes, ¿no?